Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde la sede de la revista Semana en Bogotá. Se trata del semanario más importante, no solamente de Colombia, sino posiblemente de América Latina. No olviden que al final de este programa podrán encontrar apartes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a nuestros dos invitados en el programa de hoy. En primer lugar, la columnista de Semana, María Jimena Duza. María Jimena, bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Y está también con nosotros Mauricio Sáenz, jefe de redacción de la revista Semana. Gracias por estar aquí. Estoy encantado de estar con ustedes. María Jimena, justamente hace ya casi una semana, esta revista publicó una entrevista con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. El título es Estamos cerca. Santos se refiere a las negociaciones que el gobierno que él encabeza lleva a cabo desde hace casi 3 años. Este mes de noviembre se cumplen los 3 años con las FARC en La Habana. Es curioso porque en Colombia hay bastante escepticismo frente al proceso de paz, por lo menos lo que dicen las encuestas. Pero Santos afirma aquí, estamos cerca. ¿Usted cree que estamos cerca? Yo creo que sí estamos cerca. Lo que pasa es que este es un proceso muy difícil, son 50, 60 años de conflicto y esto no se puede solucionar como el presidente dijo que se iba a solucionar, que era una paz fácil, rápida. Esto no es así. Y es evidente que nos está pasando que la realidad acogió al proceso y las cosas van más lento de lo que se quisiera, pero vamos cada vez más cerca. Y yo creo que se va a lograr el fin del conflicto, que digamos eso es una parte muy importante para que Colombia pueda empezar a trabajar el tema de la paz, pero eso no significa que vamos a entrar a la paz de manera automática. Toca que todo lo que o parte de lo que vaya a aplicarse en La Habana, pues primero se pueda de alguna manera aplicar en Colombia, no les hagan conejo no a las FARC, sino a las personas que se beneficiarían de los puntos 1, 2 y 3, que son en general los campesinos colombianos y las personas que viven, no solamente los campesinos, las personas que viven en el campo, que son muchos productores, en fin. Y yo creo que si eso se cumple y si el gobierno logra pedagógicamente explicar qué es lo que está pasando y cuáles son los grandes cambios que esto supondría para un país, pues yo creo que estamos cerca. Nada es fácil, imagínense, son 50, 60 años, pues obviamente va a haber muchísimos obstáculos, pero hasta ahora le quiero decir que a pesar de los grandes obstáculos, pues se han ido de alguna manera avanzando y se han ido saltando de manera afortunada, cosa que pues hay que aceptarlo. Así. Al haber dicho, Mauricio Sáenz, al haber dicho Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, estamos cerca, ¿acierta Santos, da en el blanco o exagera? Yo creo que de alguna manera él responde a la realidad de la mesa de negociaciones en La Habana, en donde claramente los avances han sido importantes. En ese orden de ideas yo creo que definitivamente el proceso marcha a una buena velocidad. Tal vez la dificultad o donde pueda ser un poco más, digamos, debatible la posición de Santos es en la refrendación de los acuerdos que se puedan llegar, a los que se pueda llegar en La Habana, que tendrá que ser hecha por el pueblo colombiano de una u otra manera, mediante un mecanismo que no está claro todavía. Él en esta entrevista mencionó un congresito, que es una figura que es una especie de herencia del proceso de cambio de constitución que se desarrolló en Colombia en el año 91. Pero eso ha tenido un recibo tan, digamos, tan escéptico en la clase política y en muchos círculos colombianos que pues uno podría decir que es una carta que se jugó y que de pronto quemó en esta semana. No sé, María Jimena, ¿qué opine sobre eso? Sí, no, yo tengo otra opinión distinta. Yo creo que lo interesante de esa entrevista es lo que no se dice, sino lo que insinúa el presidente. Y es que, primero, yo creo que se baja del marco jurídico para la paz, que para los que nos están escuchando en este momento es más o menos el armazón jurídico que tenía el presidente antes de iniciar incluso el proceso de paz para poder hacer una justicia transicional, que es la única manera como podemos de alguna manera encontrar, digamos, la salida a este conflicto. Como no tenemos esos instrumentos, se creó este marco jurídico. Pues en esa entrevista lo que él dice, mire, el marco jurídico en el fondo no nos va a servir, eso ya está aprobado, falta desde luego una regulación de una ley que también va a ser muy engorrosa de aprobar.
Y da la impresión de que él quiere hacer todo esto por otra vía distinta al Congreso. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué el Congreso de Colombia, si él tiene las mayorías, no le sirve? Y yo creo que tiene razón. Yo creo que a través del Congreso, leyes tan complicadas que desarrollan justicias transicionales, ¿sí?, que van a perdonar a unos o darles amnistía a otros y dejar en las cárceles a otros, ¿sí?, o así sean rayadas o con pijamas rayadas o sin pijamas rayadas, yo creo que es difícil. Entonces, lo que está diciendo el presidente es, hagamos una ruta distinta. Y yo me temo que vamos a terminar, si no en un congresito, en lo que el expresidente César Gaviria propuso una vez, que era atribuciones extraordinarias al presidente, que el Congreso le diera atribuciones extraordinarias al presidente. Es la única manera como nosotros podemos lograr que esos acuerdos que se hagan en La Habana se puedan poner en práctica. Claro. Y en el Congreso, pues el Congreso de Colombia no es ni tan prístino ni tan interesado como los mismos congresistas dicen, y desde luego los primeros que están en contra de eso pues son los congresistas, porque va en contra del propio Congreso. Aquí hay dos cosas claves que faltan por resolver en el proceso de paz. Una es si los señores de las FARC van a comparecer ante la justicia, lo que llama María Jimena Duzano, lo que se llama justicia transicional, es decir, con seguridad ellos no van a pagar unas penas como tendrían que pagarlas en condiciones normales, seguramente podrán ir a una colonia agrícola o con unas penas reducidas, etcétera, etcétera. El otro punto es qué va a pasar con las armas de las FARC, si las van a entregar, si se las van a dar a una comisión internacional y demás. Pero esto del congresito es poner en marcha algunos acuerdos a los que se lleguen, digamos, implementar, como se dice, el proceso de paz. Pero hacer eso por fuera del Congreso no es saltarse la Constitución, no es inventarse una fórmula que está al margen de la legalidad, como dicen algunos. Bueno, hay oportunidades históricas en las cuales, digamos, los países suelen darle una cierta flexibilidad a las instituciones para poder encontrar los mecanismos para llegar a las soluciones. Eso fue pues realmente la circunstancia en el año 91 cuando se cambió la Constitución en Colombia. Yo no descartaría que pudiera llegarse a una posibilidad de esa naturaleza. No, estoy totalmente de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo con Mauricio. O sea, la Constitución del 91, que para Colombia ha sido tan preciada, digamos, pues surgió así también. ¿O es que surgió pues del Congreso? No. Si el Congreso hubiera tenido que hacer la Constitución que tenemos hoy, pues no hubiera salido la Constitución del 91. Se le dieron atribuciones al presidente en ese momento, el presidente César Gaviria, y es el mismo expresidente César Gaviria que propone hoy la misma salida. Yo creo que vamos para allá, más tarde que temprano. Unos van a decir, para afuera, hacia afuera van a decir, esto parece como una democracia, digamos, como dueña de los Césares, como César, como si el presidente fuera un César. Resulta que hay mecanismos extraconstitucionales que tienen que tener legitimidad, y uno de esos puede ser el que señala muy inteligentemente el expresidente César Gaviria. Eso no significa que es la única manera como nosotros podemos encontrar un consenso. Y yo sé que a algunos no les gusta, pero yo creo que por allá, ese camino que se está forjando es el camino que vamos a encontrar la salida, porque el proceso no es jurídico, Juan Carlos, el proceso de paz es un proceso político ante todo. Y si nos vamos a quedar en la minucia jurídica que tanto nos gusta a los colombianos, ¿no? Nos quitaron a Panamá, nos quitaron, ¿sí? Así, mientras estábamos mirando a ver cómo era la vaina o recitando poemas, ¿sí? Sí, o sea, recitando poemas, pues esa vaina nos puede pasar otra vez igual. Y hay que buscar una solución política, hay que ser ingeniosos. Quiero cambiar radicalmente de asunto. Esta semana, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que fue gobernador del estado de Georgia y que fue además cultivador de maní, de cacahuetes, anunció en un comunicado que tiene cáncer, que le hicieron una operación en el hígado y que no solamente tiene cáncer allí, sino que está prácticamente invadido de la enfermedad. Carter es un hombre de 90 años, llegó al poder en el año 76, cuando terminó su presidencia salió muy desprestigiado porque pues, se presentó la toma de la embajada de Estados Unidos en Irán, toma que duró 444 días y que terminó justamente un 20 de enero cuando Ronald Reagan derrotó a Carter y llegó al poder y cambió absolutamente todo. Carter, dentro de los expresidentes impopulares, está de segundo. Sin embargo, Carter es un hombre que se ha ganado el Premio Nobel de la Paz, que es muy prestigioso en otros países fuera de Estados Unidos, que algún sector de la opinión estadounidense respeta muchísimo por sus tareas, por ejemplo, en misiones electorales, en mediaciones y demás.
¿Es este el clásico caso de un hombre que es mal presidente, pero buen expresidente? Bueno, la verdad es que Está bueno. en eso pues uno podría encontrar casos de presidentes o de gobernantes que fueron muy buenos como gobernantes y muy buenos como y muy malos, perdón, como exgobernantes. En el caso de Colombia, pues tenemos a nuestro legendario expresidente Álvaro Uribe, quien para unos es el mejor presidente que ha tenido Colombia, pero también ha sido el expresidente más, digamos, combativo y de alguna manera negativo para el desarrollo político normal del país. Aquí, digamos, Uribe ha dejado de lado ese principio por el cual los expresidentes son muebles viejos y se ha convertido en una fuerza política que para sus seguidores pues ha sido la continuidad o la búsqueda porque se mantenga su legado, pero para otro sector también muy importante se ha convertido en una palo en la rueda del gobierno, no solamente en el tema de la paz, sino en muchos otros. Entonces yo creo que ese ejemplo podría ser muy interesante. Para algunos será el mejor expresidente, para otros será el peor expresidente. Hay otros casos de gente que ha sido, hombres que han sido, o mujeres también, malos gobernantes y muy buenos exgobernantes. Sí, no, casos sí hay. Bueno, Nixon es el caso más, ¿no?, increíble, pues una persona que además no fue tan mal presidente, fíjese, pues acabó la guerra del Vietnam, o sea, abrió las relaciones con China. Y abrió Sí, China, no, sí. dejó un legado impresionante, ¿no?, pero fue marcado pues por este escándalo y le toca renunciar Watergate. por el 9 de escándalo agosto del Watergate. 74 tuvo que renunciar. Es correcto, pero carambas, es una de las... como presidente, como expresidente, recuperó su legitimidad de manera impresionante. Esas memorias que escribió son memorias pues que son reconocidas como una de las grandes memorias pues del poder en América. Entonces ese es un caso que a mí me sorprende, pero también yo conozco lo contrario, Juan Carlos. Por ejemplo. Son buenos presidentes, es lo contrario que era, ¿cómo es? Buenos presidentes y malos expresidentes. Y malos expresidentes. Por ejemplo, Felipe González. Presidente del gobierno español. Presidente del gobierno español. 13 años en el gobierno. ¿Y 13. ¿Y entonces? No, pero perdón, ahora salió y entonces ahora Clinton. Y entonces ahora es creo que es el CEO, pero de Carlos Slim. ¿Sí? Felipe González. Felipe González, un presidente de un gobierno español, es hoy un trabajador de Carlos Slim. Pero Clinton también, yo creo que en guardadas proporciones Clinton también le pasó lo mismo. Fue un gran presidente, pues un presidente no muy demócrata, pero un presidente interesante, ¿sí?, que ha sido muy mal expresidente, o sea, con una cantidad de complicaciones a nivel ético. Pero ¿no será que Felipe González es mucho más respetado como expresidente fuera de España que en España? Porque en España lo recuerdan por ciertas cosas, pero por fuera, digamos, ahora estaba en Venezuela tratando de defender a Leopoldo López, el líder opositor. ¿No será que él tiene más prestigio fuera de España que en España? No sé, yo le quiero decir, yo creo que también en muchos sentidos él está metido en unas cosas, porque a mí me parece muy bien que esté peleando por la democracia en Venezuela, ese no es lo que uno le cuestiona a Felipe González, pero es que también está de alguna manera representando los intereses de Carlos Slim en todos los negocios de Carlos Slim, en América Latina. Eso tampoco es muy interesante. Es la misma crítica que le hago yo a Clinton cuando viene aquí con sus negocios en América Latina. Pero también hay otros presidentes. Bueno, está el caso del exministro inglés, Tony Blair. El ex primer ministro Tony Blair. Tony Blair, que estuvo aquí metido en un escándalo violento porque fue asesor a su vez de unos señores de Arabia Saudita que tienen además unos intereses muy específicos en América Latina, y por el otro lado era el emisor de paz del Medio Oriente de su gobierno. Entonces, bueno, eso sí me parecía, ¿cómo será que le tocó renunciar? Entonces yo también creo que hay casos, yo creo que hay más casos de lo que estamos diciendo que casos como Nixon y el presidente Álvaro Uribe. ¿Está de acuerdo con María Jimena? Pues sí, yo creo que incluso, por ejemplo, el otro caso que podría ser muy llamativo es el caso de Lula, que cuando era presidente era un personaje extraordinario. Es correcto. Llevó al Brasil pues a unos niveles de desarrollo muy impresionantes, amplió enormemente la franja de la clase media en un país que estaba dominado por la pobreza absoluta, y que hoy en día como expresidente pues está rodeado de toda clase de suspicacias,
A él no le han tocado personalmente, pero todos los miembros de su gobierno, o muchos de los miembros de su gobierno, están sub judice en este momento, algunos incluso están presos. Su sucesora, que fue prácticamente designada a dedo por él para ser la continuadora de su legado, pues está al borde del colapso, con niveles de aprobación que han bajado a unas cotas muy bajas. Menos alrededor del 15%. Entonces realmente Lula es el caso de la caída de un ídolo pues muy emblemático, ¿no? Quiero cambiar de asunto. Usted es un hombre que ha analizado mucho no solamente la actualidad internacional, sino el fenómeno del caudillismo, y tiene un libro sobre el fenómeno del caudillismo en América Latina. De los 5 países con los cuales Colombia tiene una frontera terrestre, es decir, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. En 2 de ellos hay presidentes que podrían considerarse en cierto modo con afanes caudillistas. Uno, Nicolás Maduro en Venezuela, otro, Rafael Correa en Ecuador, en el suroccidente. Recientemente ha habido manifestaciones contra Correa. En primer lugar porque quiso quiso aumentar los impuestos para las herencias y porque quiso aumentar otro tipo de tributos. Y Correa además ha generado un cierto descontento, uno podría decir creciente dentro de la población ecuatoriana, a pesar de que ha hecho muchísimas obras públicas. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador con Correa? Bueno, yo creo que a Correa se le están juntando pues todos los elementos como de una tormenta perfecta, porque por un lado el petróleo, pues como todos sabemos, ha caído a unos niveles muy bajos de precio, y la economía ecuatoriana depende en una forma muy grande del petróleo. Más del 60% de las exportaciones de Ecuador son petróleo. Entonces, pues eso tiene al gobierno en una situación fiscal muy compleja, lo cual conlleva también a que durante todos estos años este señor, que tiene como una tendencia, digamos, prosocialista, pues ha dedicado o ha dejado el desempeño de la economía, sobre todo en la acción estatal, al carecer ahora de dinero para seguir con ese ritmo de gasto, ese ritmo de inversión, que por lo demás ha hecho cosas muy buenas en ese sentido. Sí, carreteras, ¿no? Carreteras y cosas que a uno le dan mucha envidia. Sí. Es correcto, pero, a mí me da mucha envidia como colombiano. Sí. Pero ha desestimulado de tal manera al sector privado que ahora que lo necesita, el sector privado no está en condiciones de suplir esa falta de gasto que va a tener el gobierno a partir de esta crisis económica. Aparte de eso, pues está el tema de las leyes últimas de la herencia, que alienó por supuesto a toda la clase media hacia arriba, pues todo el mundo quedó sumamente bravo. Y por otro lado está también el desgaste natural de estar ya 8 años en el gobierno, hablando, porque todo el mundo, digamos, el secreto a voces de Ecuador es que él quiere establecer la reelección indefinida, que es, como hemos hablado en otras oportunidades, es el mecanismo clásico del caudillismo del presidente perpetuo. Entonces la gente está un poco ya levantándose y diciendo, bueno, aquí si no nos organizamos, sí, pues vamos a tener este señor encima X número de años, y la situación ya no está, digamos, ya no es propicia para ese tipo de cosas. Sí. Entonces yo creo que en medio de todo a Correa le está pasando la cuenta su permanencia, y está atravesando las crisis típicas también de los caudillos cuando se prolonga demasiado su permanencia. Y además muchas organizaciones han dicho que ha hostigado a la prensa, a los medios de comunicación. Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los, yo creo que es uno de los grandes, digamos, debilidades y puntos frágiles de un caudillismo también, que se refleja mucho en el caso de lo que está ocurriendo en el caso de Correa. A mí me sorprende mucho porque Correa es un gran líder. O sea, cuando uno ve a Maduro, cuando uno conoce personalmente a Maduro, cuando uno conoce personalmente a Maduro, uno ve claramente que no es un caudillo, que él está defendiendo digamos, una idea, ¿no? Que es el chavismo. Es que caudillo Maduro es el heredero del caudillo, que es otra categoría. Es otra categoría. Pero es que este es el caudillo. Y yo le quiero decir, yo creo que Ecuador hace rato no tenía un caudillo como Correa, porque Correa se ha metido contra todo el mundo, sí, contra todo el mundo, se fue contra todas las grandes empresas, se fue contra los grandes medios de comunicación, pero también se fue contra los periodistas. O sea, esto ha sido, o sea, realmente, y con ese poder que le da pues el precio del dólar, del petróleo, del barril de petróleo, pues pudo hacer muchas cosas. Yo le reconozco a Correa una cosa, que restituye cierta necesidad de un Estado
como el ecuatoriano que no tenía institucionalidad, ¿sí? Los presidentes allá duraban 6 meses, 1 año, Cierto, ¿sí? absolutamente Entonces él cierto. retoma y recompone de alguna manera, ¿sí? Con nuevas élites políticas, ¿sí? Que es interesante. Ahora, su gran error es quedarse en el poder, porque se obnubila por el poder y comienza a hacer todo este camino que bien lo señala Mauricio y puede terminar muy mal, ¿no? La situación de Ecuador puede terminar muy mal porque digamos, es un gran caudillo que está sufriendo desgaste profundo, ¿no? Con el sol a sus espaldas. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde la revista Semana en Bogotá, la capital de Colombia. María Jimena Duzán, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Bueno, sin duda para el candidato republicano Donald Trump, porque finalmente terminó muy mal, como muchos esperábamos, en ese debate, en donde realmente lo apabullaron, por más de que él quisiera decir todo lo contrario, él terminó muy mal y se demostró quién era Donald Trump, ¿no? Es un candidato que no debería estar dentro, no tiene la calidad, no tiene la altura para estar en un debate republicano. A mí me sorprende mucho, ¿sabe? Me recuerda a esos casos, a ese candidato que había en Francia, no sé si usted se acuerda, es un candidato que era un cómico, ¿sí? Un cómico en Francia, que también tiene la política, tiene señorío, ¿sí? Y es como tener un cómico como ahí. Beppe Grillo como en Italia. Beppe Grillo en Beppe Italia, Grillo, sí. pero como este que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba en Francia, y a mí me da esa impresión, me parece que baja la calidad y demuestra que la política en Estados Unidos tiene una crisis profunda. Mauricio Sáenz, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Pues a mí me parece que para Xi Jinping, el presidente de China, esta es una semana fatal. No solamente porque su banco central, que se llama el Banco Popular, Sí, se va. decretó una devaluación del yuan, lo cual ha enviado toda clase de mensajes negativos a lo largo y ancho del mundo, sino por el desastre que acaba de pasar en la ciudad de Tianjin, donde una explosión totalmente impresionante mató una gran cantidad de personas, un número aún no determinado de personas, destruyó miles de automóviles que estaban listos para ser exportados y sobre todo le dio un golpe muy fuerte a la autoestima de los chinos en general, pues porque es que realmente la situación fue bastante dramática e inexplicable por lo demás. María Jimena Duzán, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Mauricio Sáenz, gracias por acompañarnos. Con el mayor gusto, Juan Carlos. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Estamos en Club de Prensa Plus en NTN 24 y transmitimos hoy desde las instalaciones de la revista Semana en Bogotá, en la capital de Colombia. Y tenemos a un invitado muy especial, se trata de Miguel Enrique Otero, el director del diario El Nacional de Caracas, que ha venido hasta esta ciudad, hasta la capital colombiana, a dar la lección inaugural correspondiente a este semestre de la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario, maestría que lleva a cabo en asocio con Publicaciones Semana y con RCN Radio y Televisión. Miguel Enrique, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, por supuesto. El título de su lección inaugural ha sido en esta ocasión Los peligros para el periodismo en América Latina. ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, hay 2 peligros fundamentales. Uno es el peligro de la violencia. El número de periodistas que han muerto en manos de asesinados, en manos de la narcoguerrilla, del narcotráfico en general, es una cosa alarmante en países como México, Colombia, Perú, Brasil, etc. Pero el tema que más desarrollé es el tema de los populismos, de cómo el populismo genera un régimen mesiánico que no está dispuesto a oír críticas, que quiere perdurarse eternamente, que buscan la reelección indefinida y que, por supuesto, empiezan a atacar al periodismo, empiezan a atacar la libertad de expresión. Y así tenemos en América Latina una tendencia terrible contra los medios independientes, que tiene su origen reciente en Venezuela con el régimen chavista y que se ha ido extendiendo como una epidemia por países como Bolivia, Ecuador, quizá Argentina, Nicaragua, etcétera, ¿no? Es un tema muy, muy complicado porque la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y realmente pues lo que están haciendo estos regímenes es silenciar a los medios. Se ha denunciado repetidamente que el Nacional ha sido hostigado por el gobierno de Nicolás Maduro y por la justicia venezolana. ¿Por qué? ¿De qué modo sufre ese asedio? Bueno, no es hostigado, ellos quieren que desaparezcamos.
Ellos han ido haciendo desaparecer el periodismo independiente en Venezuela con diversas formas que han sido utilizadas, que va desde la violencia física, la utilización de leyes, de procedimientos judiciales, la represión administrativa, tanto tributaria como publicitaria, la difamación como instrumento de Estado, en fin, todo lo que ellos han utilizado, y con nosotros, pues, finalmente, como no somos una concesión en radioeléctrica, el tema del papel y ahora el acoso judicial con esta excusa de que nosotros publicamos algo que salió en ABC de España, la averiguación a Diosdado Cabello por narcotráfico, y la publicamos al día siguiente. Además, nosotros nunca dijimos que él era narcotraficante, pero él ha utilizado esto para el régimen, lo ha utilizado a través de Diosdado Cabello para silenciarnos. Entonces va una primera demanda y ahora viene otra demanda civil que va por el mismo camino. Usted lleva varios días fuera de Venezuela y aparentemente no va a volver, pues, en el futuro muy próximo. ¿Por qué no ha vuelto? ¿Por qué no ha ido a Venezuela en estos días? La verdad es que como a mí me tomó estas medidas judiciales fuera, pues yo decidí hacer una especie de gira internacional para denunciar las atrocidades del régimen venezolano, algo que el mundo entero ya más o menos está enterado, pero no tiene la información completa. Y ha sido muy aleccionador porque donde voy no aparece nadie que defienda el régimen, todo el mundo está consciente de que hay algo muy terrible desde el punto de vista del autoritarismo y del desastre económico, y quieren información y yo se las voy dando a los distintos sectores. Y bueno, tendré que regresar, yo no me voy a quedar afuera, no me voy a autoexilar indefinidamente, pero regresaré después de que reciba un premio en España que me está dando el periódico ABC, que además va a ir el rey de España, y probablemente posteriormente regrese. El régimen venezolano ha comprado algunos medios de comunicación. Por ejemplo, se habla de que el Universal, otro periódico importante de Caracas, fue adquirido por, no se sabe exactamente muy bien quién, pero seguramente gentes próximas o gente del entorno de Nicolás Maduro. Y usted dice que el gobierno lo que quiere es cerrar el Universal, que ese es el objetivo. ¿Qué puede pasar primero? ¿Que Maduro sufra un gran traspiés como gobernante o que cierren el Universal? Bueno, te refieres al Nacional. Sí, al Nacional. Bueno, la verdad es que ellos lo que no han podido hacer por la vía de la represión y la autocensura lo han hecho comprando los medios. Entonces compraron el Universal, compraron Últimas Noticias, que son dos medios muy grandes. Con nosotros no han podido porque primero no estamos dispuestos a la venta, aunque nos han ofrecido, y segundo estamos dispuestos a luchar por el periodismo y seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida por una cuestión de principios y de compromiso con el país, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, el régimen se ha deteriorado de tal manera que lo que están dando es, digamos, están produciendo una cuestión autoritaria que pareciera de última hora, una cosa como desesperada. Entonces mi tema es que ellos van a desaparecer primero que nosotros, porque es un régimen que pareciera que estuviera en una fase terminal, donde ya no pueden justificar nada de lo que hacen. Aquel discurso de Chávez, donde él decía que él estaba mejorando las condiciones, digamos, económicas de los sectores populares, cosa que hizo, pero no lo hizo buscando una contrapartida productiva, sino que lo hizo a través de la dádiva. Cuando bajan los ingresos petroleros, pues aquello desaparece como polvo, y los sectores populares venezolanos están sufriendo niveles de pobreza peores a los que sufrieron antes de la llegada de Chávez. Entonces todo ese discurso desapareció. Y ellos, como ya no tienen discurso, entonces están acudiendo a cuestiones desesperadas como es la represión, la arbitrariedad, en fin, cómo mantenerse en el poder a costa de lo que sea, a costa del bienestar y de la vida de los venezolanos. O sea que, en su opinión, antes de que el gobierno venezolano cierre el Nacional, se cae Nicolás Maduro. Yo creo que ellos van a durar menos que nosotros. Aunque ellos tienen la intención de que nosotros desaparezcamos, ellos van a desaparecer primero. ¿Qué otros países tienen problemas de libertad de prensa parecidos a Venezuela en América Latina? ¿Y cuáles le inquietan más? Bueno, es una epidemia, ¿no? Se van asesorando. Son todos regímenes populistas que tratan de permanecer eternamente en el poder, modifican las constituciones, van al discurso emocional, a la arbitrariedad, no tienen programa definido.
y esos son países como Ecuador, Bolivia, Argentina, pero Argentina no es tan sencillo para ellos. Y bueno, Venezuela aparece como el orientador en estas políticas contra los medios de comunicación, con el tema legislativo, con el tema de la difamación a través de las cadenas, de los programas oficiales, en fin, toda una serie de cosas que básicamente copian. Usted ha dicho que Venezuela es un país manejado por 3 familias. ¿Cuáles son? Bueno, la familia Maduro, por supuesto, él y Cilia, y toda la cantidad de funcionarios públicos que son familiares de Cilia. Cilia es la esposa, Diosdado Cabello, cuya esposa es la ministra de Turismo, y el hermano maneja los impuestos y las aduanas, y tiene parte del sector militar. Y las hijas de Chávez, donde una está casada con el vicepresidente, ellas viven todavía en la casa presidencial, y él ha colocado 5 de los ministros más radicales. Son tres grupos, pues, 3 grupos que comparten el poder y que se ve que muchas de las cosas que tratan de hacer tienen que consultarlas con demasiada gente. El gobierno cubano tiene mucha influencia en Venezuela. ¿Qué controla Cuba en Venezuela dentro del gobierno? ¿Qué controlan los cubanos? Bueno, Venezuela es una especie de protectorado cubano. Ellos controlan la identificación, los registros, la notaría, controlan la inteligencia militar, la inteligencia civil. Muchas de las políticas represivas son políticas que están orientadas dentro del modelo cubano. Controlan muchas de las empresas nacionalizadas. Y al final del camino, pues nosotros le enviamos 100.000 barriles de petróleo diarios, que no sabemos si los pagan o no los pagan, seguramente no los pagan, que antes financiaban el socialismo, ahora financian el regreso al capitalismo. No sé cómo explican eso ideológicamente, pero es la realidad. ¿Qué diferencias hay entre el modelo con el cual el régimen cubano trata a la prensa, o trató a la prensa, y la manera como el régimen venezolano o el gobierno venezolano trata a la prensa? Hay una diferencia muy grande, que es que el modelo venezolano es el modelo cubano en largo plazo, pero el modelo cubano en las primeras de cambio estatizó todos los medios, creó 2 medios oficiales que dependían del Partido Comunista, fusiló a una cantidad de periodistas, expulsó a una cantidad de periodistas y gente de medios a los Estados Unidos, donde fuera. Entonces, de la noche a la mañana, simplemente hizo desaparecer el periodismo en Cuba y lo convirtió en esa cosa que son medios de comunicación afiliados al partido. En Venezuela no es así. En Venezuela es un proceso que ha durado mucho tiempo, donde ellos siempre dejan algunas ventanas ahí de libertad de expresión para decirle al mundo, mira, aquí hay libertad de expresión, lean el Nacional para que vean. Claro, pero han logrado que el 40% del territorio solo tenga acceso a medios oficiales, han logrado la autocensura en radio y televisión de una manera masiva, han logrado que los medios impresos que no están afiliados con el gobierno no tengan papel para producir lo que la demanda quiere, han ido reprimiendo y asustando a gente que maneja las redes sociales, Twitter y cosas de esas, y han bloqueado páginas como por ejemplo la de NTN 24, que la sacaron del aire en DirecTV y la bloquean todos los días, aunque se defienden bien ante ese bloqueo. Pero es toda una estrategia que conduce al final del camino a una sola voz, una sola versión, que es la de ellos. ¿Cómo califica usted de 1 a 10 a la oposición venezolana? Porque está dividida. Está por un lado Leopoldo López, por otro lado está Enrique Capriles, por otro lado está María Corina Machado. Bueno, ellos logran una plataforma unitaria a nivel electoral. Eso sí es un logro de la oposición, pero les falta mucho en desarrollar una estrategia con un foco determinado ante la magnitud de poder del régimen y el autoritarismo. No logran compactarse en esa lucha que tiene que ser más frontal ante el régimen. Logran el acuerdo electoral, pero tiene muchas diferencias en cuanto a distintos aspectos que tienen que ver con hacer oposición a un régimen como ese. Entonces ahí se notan bastante las diferencias. ¿Qué pueda pasar en las elecciones legislativas de final de año? ¿Puede eso dar un vuelco a la situación política venezolana? Bueno, esas elecciones legislativas, con el nivel de popularidad que tiene Maduro, las debe ganar la oposición. Tendrían que hacer un mega fraude para que gane el oficialismo. Aunque sabemos que las elecciones en Venezuela son bastante fraudulentas por el tema de los medios, por el tema del registro electoral permanente, por el tema de que todos los que manejan las mesas son empleados del gobierno y crean mesas y mesas nuevas para que la oposición no tenga manera de cuidarlas. En fin, hay una cantidad de elementos que están ahí
que implican un porcentaje de votación de parte del gobierno, o sea, adicional, que no son votantes, sino son producto de esas ventajas, pero de todas maneras la diferencia es muy grande. Sería demasiado exabrupto que el gobierno ganara esas elecciones. Claro, esas elecciones son importantes, no son un cambio del régimen, son importantes porque sacarían a Diosdado Cabello de la presidencia de la Cámara, podrían instalar en la Cámara, en la Asamblea Nacional, una cantidad de cosas que ellos han eliminado, pero que eso signifique el cambio fundamental, no lo creo. Hay que salir a votar y hay que ir a votar porque es un golpe, ganar esas elecciones es un golpe político importante, pero las leyes más importantes ya las tienen aprobadas en leyes orgánicas. En fin, tienen al Tribunal Supremo para cubrirse las espaldas ante una ley que apruebe esa asamblea que no les guste. En fin, están preparados para eso. Pero esas elecciones es importante ganarlas, por supuesto. Recientemente hubo una reunión en Haití entre Tom Shannon, un diplomático estadounidense muy conocido, ha sido embajador en el Brasil, y es de los que más saben de América Latina en el Departamento de Estado. Por una parte, y por otra parte Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que como usted ha contado, y según lo han informado no solamente el ABC de Madrid, sino el periódico The Wall Street Journal en Estados Unidos, está siendo investigado por la justicia en el estado de Nueva York, porque lo vinculan a carteles del narcotráfico. ¿Qué cree usted que ha salido de esas reuniones? ¿Por qué cree usted que un hombre como Shannon, tan importante, se reúne con un hombre como Cabello? Yo creo que lo único que salió de esa reunión es la foto. Veo muy difícil que haya algo distinto a la foto. Si hay negociaciones entre Venezuela y los Estados Unidos, no van a ser a través de Diosdado Cabello, van a ser a través de otras personas que nombre Maduro, que además viene de ser canciller. Y ahí lo que salió fue la foto. ¿Echa usted de menos más presión internacional contra el régimen de Maduro, por ejemplo, en Sudamérica, en Centroamérica? Bueno, siempre nosotros hemos lamentado la falta de solidaridad de la mayoría de los gobiernos en relación al autoritarismo, al tema de los derechos humanos, al tema de la libertad de expresión y a los distintos temas que caracterizan el régimen autoritario de Maduro. Pero han ido mejorando las cosas, los parlamentos han ido mejorando, ha habido cambios ante las arbitrariedades del gobierno en cuanto a declaraciones que dan los presidentes o voceros de los presidentes. Y todavía no es lo que nosotros esperamos, pero estoy seguro que en la medida en que esto avance, esto se deteriora de la manera como está deteriorando, pues va a haber más manifestaciones de distintos gobiernos. ¿Qué piensa usted de la posición que ha asumido el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, precisamente frente a Nicolás Maduro? Bueno, no ha sido muy contundente frente a Nicolás Maduro. Más contundente ha sido el presidente Uribe, el presidente Pastrana. Inclusive presidentes que no hablan mucho tienen una posición mejor. Yo creo que la diplomacia en general como concepto es una de las cosas que más ha favorecido este gobierno autoritario de Maduro. ¿Y no cree usted que Santos asume esa posición para proteger a los comerciantes colombianos, dado que hay una frontera de más de 2.000 kilómetros y que hay cierto intercambio comercial? ¿No será que Santos por dentro piensa de una manera más dura frente al régimen venezolano, pero que de dientes para afuera no puede decirlo? La verdad es que ya no hay muchos comerciantes colombianos que comercian con Venezuela. Y la situación de Venezuela se ha convertido en un momento tan crítico que nadie comercia con Venezuela sino con cartas de crédito efectivas. Entonces, el tema del comercio, que en una época era muy importante, hoy en día no es tan importante, porque Venezuela está en una situación complicada. Quizás hay otros elementos que vienen en el tema de la paz y el tema de la guerrilla colombiana y el tema de la diplomacia y el tema de los organismos internacionales, en fin, que son relevantes en este caso, pero no creo que el comercio sea muy relevante en este caso. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. A continuación, como hacemos frecuentemente, verán ustedes una pincelada sobre uno de nuestros invitados permanentes, una pincelada sobre su perfil. En esta ocasión, Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano. Nos encontramos en un monumento de Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, elegido 4 veces. The only thing we have to fear is fear itself. Roosevelt, a mi juicio, realmente fue un líder con una gran capacidad de movilizar a la gente de Estados Unidos a través de sus charlas de radio, fireside chats,
We must be prepared to move forward. Que la gente escuchaba con mucha atención, merece su lugar en la historia de Estados Unidos. Enfrentó retos con gran coraje y con gran valentía. Yo tuve la oportunidad de vivir en varios países cuando era muy joven, en programas de intercambio, uno en México y otro en Portugal. Mi año que pasé en Colombia fue un año muy influyente. Viví ahí en los años 70. Era un ambiente muy político. Descubrí temas de pobreza, desigualdad, temas sociales que realmente tuvo un impacto en mi conciencia, y para un joven universitario eso fue muy impactante. Yo trabajaba en la Fundación Ford. Yo era encargado del programa de democracia y derechos humanos. Los años que viví en Perú, 87 o 91, fueron los años tal vez más duros de toda la historia reciente de Perú. Hubo inflación. Estamos atravesando una situación pasajera de desabastecimiento en algunos productos, pero quiero remarcar a la ciudadanía que es una situación pasajera. Hubo una guerra con Sendero Luminoso. Natural de Islay. Y yo tenía la muy ingrata tarea de cerrar la oficina de Perú por razones de seguridad y abrir la oficina en Chile. Esto fue en 91-92. Una historia muy distinta en Chile porque ahí recuperó democracia después de la dictadura de Augusto Pinochet. Después de dejar la Fundación Ford, quería trabajar sobre América Latina, pero desde Washington quería escribir, expresar mis ideas, y esto fue difícil trabajando en una fundación. Entonces egresé el diálogo en el año 94 y trabajé bastantes años antes de asumir la presidencia del diálogo. La misión del diálogo sigue siendo tratando de generar propuestas, ideas realistas y hacerlos llegar a la gente que tome decisiones. Profesor Shifter, la noticia sin duda de la región esta semana va a ser el viaje del presidente Barack Obama a México y a Centroamérica. Obviamente el gobierno de Peña Nieto quiere cambiar la narrativa. Mi vínculo con el Club de Prensa viene con mi relación con la revista Semana. Y Juan Carlos Irigurri, como columnista de la revista, me invitó para participar en el programa del Club de Prensa. Parece que juega un papel muy importante y no me sorprende para nada que ha ganado premios, porque creo que es un programa único y de mucho valor. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 y volvemos para despedirnos porque se acabó el tiempo. Los espero la próxima semana.